Altera Vox, literatura y reflexión. El jardín de senderos que se bifurcan, cuento de Jorge Luis Borges, fue publicado dentro de Ficciones en 1941. Es mucho más que una historia policial o de espionaje. Se trata de una pieza literaria que plantea, bajo el velo de la narrativa fantástica, preguntas fundamentales sobre la existencia, la identidad y el tiempo. El estilo inconfundible de Borges transforma una intriga en una meditación laberíntica. El relato gira en torno a Yu Xun, un espía chino al servicio de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, quien se enfrenta a una decisión urgente y peligrosa. Pero lo que parece una historia lineal, paulatinamente se transforma en una red de caminos narrativos entrelazados. Como el libro y el jardín, escrito por su místico antepasado Xiu Pen, este jardín no es un espacio físico, es una metáfora del tiempo y de las decisiones humanas. Aquí aparece la idea clave. El tiempo no es lineal, sino una serie infinita de bifurcaciones, en donde todas las posibilidades ocurren al mismo tiempo en mundos paralelos. Borges, la filosofía y la física sobre el tiempo. El filósofo Henry Bergson, que distingue entre el tiempo objetivo medido por relojes y la duración, que es el tiempo vivido y experimentado subjetivamente, donde el pasado y el presente se fusionan en un flujo continuo, hablaba del tiempo como duración, como fluido, no mecánico ni segmentado como lo concibe la ciencia. El jardín de senderos que se bifurcan dialoga con la idea del eterno retorno de Nietzsche, en la que toda posibilidad se actualiza infinitamente. Borges se anticipa a lo que más tarde explorarían físicos contemporáneos como Hugh Everett, con su teoría de los múltiples mundos, teoría que tiene relación con el experimento mental de Erwin Schrödinger. Aquí, Everett sugiere que cada vez que se realiza una medida cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, cada una correspondiente a uno de los posibles resultados. En el caso del experimento mental de Schrödinger, esto implicaría que en un universo el gato estará vivo y en otro universo estará muerto. En este jardín de tiempos no hay un único destino, sino una proliferación de realidades donde cada elección coexiste con su alternativa. La identidad fragmentada. ¿Quién es uno? ¿Quién es Yu Xun? En este mundo de bifurcaciones infinitas, ¿es un traidor o es un héroe o un filósofo? El cuento no lo resuelve porque tanto la identidad como el tiempo son múltiples. Cada acción genera una versión distinta del sujeto, y en este sentido la identidad fragmentada se presenta a través de la idea de un tiempo múltiple y la existencia de múltiples versiones del mismo individuo en diferentes senderos de la realidad. La fragmentación se manifiesta en cómo los personajes, especialmente Xiu Pen y Albert, experimentan distintas versiones de sí mismos y de su historia a través de bifurcaciones temporales. Asistimos en este cuento cómo Borges se anticipa a las ideas del posmodernismo, donde el yo es una ficción construida. La metaficción como recurso filosófico. Borges, siempre consciente del artificio literario, escribe un cuento sobre un libro que contiene todos los posibles cuentos. Esta estructura en espiral refleja el concepto de fractalidad narrativa,
en la que el contenido se replica a sí mismo en distintos niveles, como un fractal matemático, creando un patrón recurrente o una experiencia narrativa más compleja y rica. El cuento se convierte así en un espejo del universo, ilimitado, contradictorio y profundamente misterioso. El enigma de la libertad. Borges presenta la noción en la que los eventos no se suceden en una única secuencia, sino que se ramifican en múltiples universos paralelos, de un tiempo no lineal. Cada decisión es una elección entre una infinita cantidad de senderos que se bifurcan, lo que sugiere una gran libertad de elección. Cada decisión abre nuevos caminos, pero también encierra al sujeto en nuevas determinaciones. La paradoja es clara. Hay infinitas posibilidades, pero solo podemos experimentar una. Entonces, ¿somos libres? ¿O simplemente transitamos un sendero dentro de un laberinto ya construido? Borges no da una respuesta, pero plantea la pregunta con una belleza inquietante. La narrativa sugiere que, aunque existen innumerables senderos, el destino individual está intrínsecamente ligado a la elección inicial, y que el personaje es uno en muchos universos, lo que limita la verdadera libertad de acción. Conclusión. El jardín de senderos que se bifurcan no es un cuento para leer una sola vez. Es un plano del universo como texto indescifrable y enigmático. Es una exploración del tiempo, la elección y la realidad, y por lo tanto, una metáfora de la naturaleza humana. Al presentar un laberinto de historias alternativas y bifurcaciones infinitas, el Jardín de los Senderos nos invita a una lectura múltiple y profunda, que revela la complejidad de la existencia y las infinitas posibilidades del destino. Borges, como un supremo y humilde artesano, nos invita a habitar el vértigo de lo posible. Allí, donde cada elección es todas las elecciones y donde el tiempo deja de ser una línea recta para convertirse en un jardín que se multiplica en silencio. El laberinto representa la complejidad de la vida, la sensación de estar perdido en la multiplicidad de aquellas decisiones que tomamos y las que pueden tomarse. Cada sendero que se bifurca representa una elección y la coexistencia de múltiples realidades, cada una con su propio curso. Al explorar los temas del tiempo, la elección, la realidad y el destino, la historia se convierte en un mapa del alma humana, manifestando nuestras reflexiones sobre la existencia, el significado de la vida y la búsqueda de un sentido en la incertidumbre. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.